con 12 grados y 3 décimas de temperatura en Santa Rosa, 83% la humedad, viento del norte a 8 kilómetros por hora y el cielo parcialmente nublado. A las 7 casi 25 de la tarde, 19 y 23, tenemos el enorme gusto de recibir a dos referentes del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hablamos de Mónica Rodríguez y Mirta Fiorucci, que nos regalan un toque de su tiempo para contarnos varias cosas que tienen que ver con estas fechas, pero que son mucho más profundas porque es de una lucha de años ya. Este foro, por ejemplo, hace ya 20 años que existe, Mónica. Bueno, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el 28 de mayo pasado, la semana pasada, cumplió 20 años. El foro, a partir del lanzamiento de la campaña, fue teniendo contactos con la campaña, ya los tenía antes, pero empezó a tener contactos y tomamos la decisión en el año siguiente, en junio del año siguiente, de ingresar como Foro Pampeano, porque para eso nos juntamos varias organizaciones, grupos de mujeres, mujeres de la CTA, el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Nacional de La Pampa, y lo que éramos y que seguimos siendo también Mujeres por la Solidaridad, entre ellas y comunicadoras y otras mujeres, nos juntamos y decidimos armar el Foro Pampeano. Desde ese momento hasta ahora continuamos. Pero el 28 de mayo no solamente es el aniversario de la campaña, también es un aniversario para el Foro Pampeano, porque cuando en el 2007 se presentó el primer proyecto de despenalización y legalización del aborto de la campaña, nosotras salimos ese día públicamente con banderas, banderines, proyectos, o sea que también los 28 de mayo nosotras cumplimos una salida pública, que para nosotras también es importante porque era el activismo callejero, y recordamos siempre que en aquella oportunidad, en esa primera salida, que el 28 de mayo todavía estaba con nosotras, el doctor Ciro Ongaro. Él había sido juez del Superior Tribunal de Justicia y tuvo mucho que ver con nuestro foro, porque cuando decidimos empezar a estudiar para armar ese primer proyecto, y como es un movimiento federal, la campaña, todas las regionales participábamos, Ciro nos acompañó, abrió las puertas de su casa y estudiamos durante todo un verano con él para hacer un aporte en la plenaria de la campaña. Esa ley de aborto tuvo varias intentonas frustradas. Sí. Pero las mujeres que luchaban por eso llegaron a constituirse en verdaderas mareas que iban a reclamar por ese derecho. Claro, hace 20 años, cuando comenzó la campaña, uno imagina que no deberían haber sido tantas, aunque el entusiasmo estaba. Comparado este momento con el de aquellos iniciales, es aún peor, y lo digo porque tomo como referencia aquel inicio donde no deberían ser tantas, pero es aún peor por todo el retroceso que estamos viviendo esta fecha. En realidad, nosotras lo que observamos es que en aquel momento había un núcleo muy potente, porque recordemos que las pioneras de la campaña eran mujeres con muchísima formación política, intelectual, muchas mujeres muy bien formadas en el feminismo y muchas mujeres que habían tenido experiencia feminista porque habían sido exiliadas políticas y entonces venían con una potencia. Por eso nosotras siempre decimos que esta ley se debería llamar Dora Kodeleski, porque en realidad ella y muchas como ella, pero ella era representativa, tenían una potencia muy importante y eran mujeres políticamente muy formadas y muy conectadas en los diferentes circuitos. Muchas de las mujeres que nos han acompañado hasta ahora, todavía quedan mujeres de aquella camada, primera camada.
Y además, en las diferentes provincias y regionales había personas también altamente comprometidas. Nosotras éramos una pequeña regional, pero también teníamos compañeras como Cristina Ercole y como Mirta, que iba siempre a los encuentros nacionales de mujeres, Cristina con la experiencia sindical que tenía, compañeras que venían de los partidos políticos, o sea, eran personas que venían de una formación, esos núcleos que fueron encendiéndose en todo el país tenían esa condición. La lucha, como vos bien decís, se fue agigantando. Por eso, el Ni Una Menos del 2015, el 3 de junio del 2015, apareció un nuevo aporte, que fueron las jóvenes, las personas que venían negándose a aceptar que la muerte era un destino, los femicidios eran un destino para las mujeres en nuestro país, y eso le dio una potencia y mucho contacto con los grupos juveniles. Cuando eso se sostuvo y fue muy intenso y fue creciendo, recordemos 2018, 2020, aquellas vigilias importantísimas, eso fue creciendo, agigantándose y tuvo una potencia importante. ¿Qué pasa cuando viene la ley? Cuando viene la ley es como que tocas algo y que ya espera. Entonces suele haber un repliegue, porque buena parte de ese activismo que no tiene tanta experiencia de leyes anteriores, medio que se desplaza. Las que somos más veteranas, digamos, siempre decimos, la ley nunca es la garantía de nada, hay que trabajar por la implementación. Y ahí sí se reduce esa cantidad de marea, porque a la implementación se dedican ciertos grupos o ciertos activismos. Eso es lo que vemos. Y nos mantuvimos igual muy bien, porque hay que decirlo, la rectoría del Programa Nacional hasta el 2023, o sea, del Programa Nacional de una misma línea política, fue muy importante y generó planes y sostuvo planes muy interesantes como el Plan Eña. Permanentemente ofrecían capacitación, se armaban diferentes grupos de debates, eso fue creciendo digamos, en los protocolos, en las investigaciones, se generó mucho en torno de eso y eso sostenía. Lo que sucede es que a partir de, inclusive antes de la asunción del gobierno de Milei y sus acólitos, ya venía un ataque directo, no solamente a la ley, sino a los feminismos en general y a todas aquellas leyes que se habían conseguido en el periodo previo de la democracia. Eso hace y sucede que desorienta un poco, y las personas, como en otras acciones políticas, ya sean los trabajadores, ya sean los gremios, los sindicatos, es como que se desorientan un poco y no se ve el mismo activismo, porque empieza un periodo de ataque muy frontal que nadie no lo esperaban, claro. Y generar réplica a ese ataque a veces cuesta un poco. Nosotras creemos y estamos convencidas de que en este momento esa unión de en un plano horizontal de diferentes atravesamientos, los laborales, los jubilados, las discapacidades, las personas de las disidencias sexogenéricas, las mujeres, los grupos y las que estamos siempre defendiendo los derechos sexuales reproductivos y el aborto, nos estamos intersectando y estamos volviendo a tener una potencia organizativa. Una potencia organizativa que justamente, haciendo honor a esa organización, es que, convencidas de que este gobierno que estamos padeciendo viene por todo, han decidido que la jornada que habitualmente hacen todos los años, el 3 de junio, el 3J, contra la violencia, el de Ni Una Menos, lo van a desarrollar mañana para acompañar sobre todo a los jubilados y jubiladas que viven siendo reprimidos allí en Buenos Aires y que en todo el país entonces van a estar mañana dando pie a una lucha conjunta, no a cuestiones separadas una de otras como si no tuviera nada que ver una cuestión con la otra, ¿no, Mirta? Sí, totalmente. Una de las consignas es nadie se salva solo, ¿no? Claro. Y en todo esto convergieron la lucha, diríamos, de los jubilados, la lucha del Hospital Garrahan, del Hospital Bonaparte, la lucha por la salud, por la educación y por los transfeminismos, ¿no? Por las disidencias. Y el tema de las mujeres, el tema de la violencia contra las mujeres, bueno, todo junto, la mayoría de las regionales en muchas provincias del país se convergen para conmemorar el 4
el 3 de junio, hacerlo el 4, en muchas provincias del país. Así que bueno, ahí nos estamos convocando para la Plaza San Martín a partir de las 18. De todas maneras va a haber gente antes porque va a haber puestos o va a haber mesas con información para el que quiere ir antes, y a las 18:30, es decir, poder marchar, ¿no? Tenemos un documento conjunto a las 18 y a las 18:30 poder marchar por la ciudad. Siempre dijeron, y lo señalaste hace un ratito, que la ley no podía ser el punto final porque había que estar defendiéndola e incrementando derechos permanentemente. La presencia de las mesas informativas esas mañanas en la Plaza San Martín tiene que ver con esto. Falta información, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la IVE, y entonces se hace necesario que hoy le estén dando a conocer a gente que ya está desconociendo este derecho. Bien, como vos decís, esta prédica desde niveles tan altos del gobierno nacional y esta posición de que la vamos, no va a haber, que la vamos a atacar, vamos a hacer alguna acción. Inclusive la amenaza de haberlo hecho en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, introduciendo uno de esos abogados que aspiraban y que tomó por un breve tiempo el cargo, García Mansilla, declaró con mucha potencia que su interés era derogar iba por la ley de derogación. Entonces, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ese mensaje hace que muchas personas que no están totalmente actualizadas sobre el tema piensen que no está más vigente, y nosotras tenemos que decir, está vigente la ley está vigente, es un derecho que no lo ha perdido las personas, pero lo que sucede es que en muchas de las provincias de nuestro país, esta potencia que aquí observamos de apoyo a sostener que la ley se va a implementar, se va a mejorar, se va a seguir capacitando, está vigente y que se tienen que acercar, no lo están haciendo, especialmente en lo que se llama difusión y comunicación de la ley e información sobre qué significa tener una ley. Y queremos decir lo que significa. Son 4 cosas muy importantes. Por favor. La primera cosa es que la mujer puede decidir y por lo tanto acercarse. Después se va a diferenciar entre IVE, que es el embarazo voluntario, que es hasta las 14 semanas inclusive, y la ILE, que es por causales. Pero eso no hace falta, saber que se puede acercar, que por eso puede demandar en los centros de atención todo el acompañamiento necesario. Por último, que si a alguna persona le sucediera que aborta en su casa o se le produce un aborto espontáneo o por alguna otra razón aborta en su casa, la atención del posaborto es obligatoria y de calidad en todos los centros de salud, porque ese era un problema que se tenía antes de la ley, que las mujeres temían acercarse a los centros de salud cuando estaban con algún sangrado, con alguna pérdida, porque de ser acusadas y que corriesen algún riesgo legal. Y por último, la información. La información es fundamental. Entonces, nunca es demasiado informar. Por eso las mesas informativas, por eso recordar siempre que hay un número en la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa tiene un número específico para estas consultas, para consultas sobre métodos anticonceptivos, para consultas sobre tratamientos para las disidencias, también para los adolescentes y para la salud mental. El número es muy fácil, es un WhatsApp al que se puede llamar o se puede escribir. De lunes a sábado, de 8 a 20 horas, es 2954-595-392. Nosotras siempre decimos que es bueno tenerlo en el celular, porque uno nunca sabe a quién le tiene que acercar esta situación. Les queremos avisar que sería bueno que se acercaran mañana a las 17:30 a la plaza, porque ya para las 18, como bien dijo Mirta, generalmente ya las jubilados ya quieren empezar a marchar, entonces si nos vamos retrasando, se retrasa esa marcha. Y después sí va a haber, vamos a marchar todos, vamos a acompañar al PAMI, vamos a acompañar también al ANSES, como se hace siempre, que es lo que deberíamos hacer siempre, toda la comunidad acompañando a las personas que están en esta condición tan alarmante. Y luego vamos a hacer una pequeña intervención teatral
como nos salga. Muy bien. Ahora, recordamos que Mónica Rodríguez es doctora. Y en ese sentido, quiero que desarticules la barrabasada que sostiene el presidente y este gobierno de que ha caído la natalidad justamente por quienes impulsan la ley de aborto. Bueno, nosotras ya lo habíamos comentado, nunca fue ni pretensión de los grupos ni en ningún país del mundo es política poblacional el aborto, que significa herramienta para el control de la natalidad. No, es un derecho que los diferentes países le van dando, reconociéndole a las mujeres, porque no se obliga a nadie a abortar, simplemente se acompaña a la persona que ha tomado esa decisión, porque debe garantizarlo el Estado y las instituciones del Estado para que los abortos no sean inseguros. Eso es lo que establece la ley. Acompañamiento para que los abortos no sean inseguros. Y nosotros le recordamos al presidente lo que sí se sabe de otras partes del mundo que también tienen esta situación. Este no es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal. Claro. Está disminuyendo la natalidad ya desde hace muchos años, también en nuestro país, pero desde hace muchos años. Y tiene mucho más que ver, primero, con que las mujeres han modificado una posición respecto de la maternidad. Ya la maternidad no es aceptarlas todas las gestaciones, por eso intentan usar métodos anticonceptivos y en el caso de que por alguna circunstancia estos le hayan fallado o no hayan podido usarlos, recurren, cuando ellas lo deciden, al aborto. Pero esto es un fenómeno universal y tiene que ver con otros posicionamientos de las mujeres y también con un cuestionamiento al rol de las familias tradicionales, a la posición en la que las mujeres tenían que ocupar dentro de esas familias tradicionales que se ha ido modificando. Entonces nosotras decimos, las políticas públicas de un Estado tienen mucho más que ver en la decisión de las mujeres y o de las parejas a disminuir el número de embarazos que tengan. ¿Por qué? Porque si no hay condiciones laborales, si no hay trabajo seguro, si se están perdiendo los derechos laborales, si por el otro lado no hay garantías de cuidado, supongamos una mujer que trabaja, esos niños, tener lugares donde en esos horarios a ella se la acompañe, a la pareja en el caso de que estuviera en pareja, eso también. Y por el otro lado una política fundamental, la vivienda. Las parejas hoy en día ya no pueden acceder fácilmente a la vivienda. Entonces, nosotros invitamos a todas las personas que piensan o que quieren incluirse en ese pensamiento que lo revisen, pero que además revisen qué impacto tienen las políticas públicas del Estado Nacional sobre estas variables políticas que son las que tienen mucha más vinculación con el descenso de la natalidad. Por último, y recordando que mañana entonces a las 5:30 de la tarde va a comenzar esta movida de las mujeres de este foro y tantas otras que se van a reunir, como también de sectores que están con los jubilados y los propios jubilados y jubiladas, preguntarte por la situación en la provincia de La Pampa, donde se sabe que está garantizado este derecho, donde se sabe que no ha disminuido la intensidad con la cual se está apoyando a quienes necesitan esto, pero donde seguramente todavía quedan cosas por hacer. ¿Cuáles son? Sí, las cosas para hacer son construir o constituir equipos de salud en todas las localidades que realmente trabajen en equipo esta temática, porque no solamente es necesario tener los insumos, que por el momento la provincia de La Pampa, aún sin el apoyo nacional, los tiene, quiere decir que tenemos mifepristona, misoprostol, tratamientos de hormonización y métodos anticonceptivos, tenemos preservativos, que no ha enviado nada más que el 20% la Nación en el año pasado. Y además, pero sí es interesante que haya equipos, que haya referentes del equipo médico en todas las localidades. Que en el caso de que haya objeciones de conciencia, que en realidad no, en cada localidad se tiene que garantizar que no haya objetores de conciencia, esa objeción de conciencia es pura y exclusivamente para el personal que tiene acción directa y no puede haber objeción de conciencia ni en los administrativos, ni en los ecografistas, ni en los laboratoristas, ni en los anestesistas, por ejemplo, y tampoco en el personal de enfermería. O sea que hay que ir explicando esas cosas.
Y por el otro lado, que no se está siendo capacitado el personal, siempre se está capacitando, inclusive el año pasado, y este año se están haciendo capacitaciones en una metodología de interrupción que es la aspiración manual intrauterina. También se está haciendo en este momento un curso de ecografía para que haya ecografía en los primeros niveles y en aquellos lugares muy pequeñitos las mujeres no se tengan que trasladar a otra localidad a 120, 150 kilómetros para hacerse una ecografía. Entonces todas esas cosas son importantes, pero muy importante es que además, como dijimos, no es solamente la parte médica. Necesitamos educación sexual integral de calidad en todos los niveles y donde en algún momento esta temática se introduzca adecuada a la edad de las personas, pero que se empiece a hablar con las familias y con los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes. Mónica Rodríguez, Mirta Fiorucci, del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.